Mi queridísimo Rafael Polán, eres un agasajo en ¿Qué tal, Fernanda? Los hilos de Polán. Si ustedes tienen cuenta de Twitter, sigan a Rafael Polán. Él escribe unos hilos magníficos, de muchas historias, pero estos son los hilos radiofónicos. Cuéntanos, a ver, es un gran personaje. La increíble vida de Miguel de Cervantes. Uh-huh. Es que... ¿Qué no sabemos de él? ¿Cómo vamos a alimentar a Internet? Fíjate. ¿Con cuántas manos? ¿Cómo le decían? ¿Cuál era su apodo? El Banco de Lepanto. ¿Con cuántas manos enterraban a Miguel de Cervantes? Si le decían el manco... Pues con una. Pues con dos. Ese es uno de los mitos. A Miguel de Cervantes le decían el manco de Lepanto, pero no era manco. Fue preso en una cárcel varias veces. Uh-huh. por hacer unos fraudes con un dinero, otra porque se batió en duelo, porque era muy alto, y entonces él aprovechaba esa ventaja física. Lo secuestraron unos piratas, terminó en la cárcel, fueron a rescatarlo y no quisieron pagar el rescate por él, mejor se llevaron al hermano. Tuvo una vida de verdad de aventura, de aventura, y casi nadie sabe de Cervantes. Uh-huh. Y como ya se viene el aniversario de su muerte, en unos 20 días, dije, les voy a contar de Cervantes, porque además, ¿qué crees? Voy para Madrid de nuevo. ¿Qué día te vas? Después del programa en vivo, me voy. ¿Qué es el próximo viernes? Y luego vuelvo y tengo un viaje que quizá cancele. Aún no sé, porque es a Asia y las cosas no están... No, yo creo que ahorita no es tiempo de ir a Asia. Pero bueno, regreso a México para el siguiente programa en vivo. No, pues es ir a buscarle chiche a las gallinas. No. Pero ahora sí, a ver, Cervantes. Sí. Vamos a ir calentando porque ahora que esté por allá, les voy a ir mandando ahí cosillas. Y te quería decir algo. ¿Qué te parece si traigo una edición del Quijote? Porque allá puedes encontrar unas ediciones muy viejitas. Uh-huh. Y en el siguiente programa en vivo, no el que viene, la regalamos. Tráete dos. Te traigo dos. Sí, por favor. Para tu cajita donde tienes todo eso. Sí, por favor. Bueno, cajita. Es una gran... Sí. Pero tráetela para regalarla en vivo. Sí. Ya está. A ver, les voy a contar quién fue este señor. ¿Cuántos hijos tenían este matrimonio? No, espérate. No vamos a Tuvo llegar una a hija, Isabel, tuvo una hija, pero... No. ¿Quién? ¿Cuántos hijos fueron? Porque Cervantes tenía muchos hermanos. No, pero espera. El punto... Tenía un hermano, al menos se sabe del hermano, uh-huh, y 2 hermanas o una hermana. Eran 7. No, espera. Pero acuérdate que ahí la gente... vivían en la época del amor eterno, ¿eh? Del amor eterno que jurabas cuando... Tenías 15 y te morías a los 19 de... Claro. No, en serio. Entonces... No, sí. No. Si una cosa es cuántos llegaron. Que el pero matrimonio era te voy a decir medieval. por qué están documentadas bien las hermanas. De Cervantes no se sabe mucho porque era un escritor de teatro mediocre. De teatro, Porque la estrella de la época... Maestro, Lope de Vega, Esa era la superestrella. Y Cervantes nunca pudo entrar al teatro. Les voy a contar así muy rápidamente cómo es la vida de Cervantes. No se sabe dónde nace. Uh-uh. Hay una partida de nacimiento en Alcalá de Henares y se cree que nace ahí porque ahí está la partida de nacimiento. Además, su familia está viviendo ahí. Vamos a ponerle que nació en el día de San Miguel y por eso se llama Miguel de Cervantes Saavedra. Okay. Entonces, resulta que la semana pasada estábamos platicando de los reyes de España y hablábamos de justo en la conquista de México, ¿a quién le mandaba las cartas de relación Cortés? A Carlos... primero de Carlos España. I, Carlos I de España. Quinto de Alemania. El de los chocolates, para que quede más claro. Sí. Que era un rey, era un emperador. El tipo fue a conquistar Roma, encerró al Papa. Tenía la conquista más grande hasta ese momento en el mundo. Su imperio, como decía, ¿no? Que nunca se ponía el sol. Pero su hijo era todo lo contrario. Y era muy flojo el hijo. Su papá hablaba muchos idiomas y él no. Felipe, le decían el prudente. Yo le digo el huevón. Entonces, no, es que como ya no quería salir de la casa de campo, no, es que espérenme, Yo los admiro. Mueve la corte a un pueblo que estaba entre Alcalá y Toledo. Uh-huh. Ese pueblo empezó como una atalaya de vigilancia, De verdad era un pueblo asqueroso, un pueblo. Cuando Carlos III, una mañana fría, llegó, bajó de su caballo. Y con voz profunda le dijo a su lacayo. Esto es real, Este lugar es una... Ahí está. Sí, está muy feo, muy feo. La puerta. Porque olía muy feo, porque apestaba, porque era muy, muy feo. Porque deciden, Madrid no importaba. Madrid era un pueblito. Y cuando deciden trasladar la capital a un pueblito, la gente se empieza a ir allá. Los escritores quieren ir allá, la familia de Cervantes llega allá. Por eso él está en Madrid. Uh-huh. El problema es que se bate en duelo con un tipo
y lo meten a la cárcel. La primera vez que sabemos de este señor es porque hay una orden de búsqueda y captura contra un soldado de la edad de Cervantes, llamado Miguel de Cervantes, por eso sabemos que él se va a atender. Claro. Que pues, lo están buscando para cortarle una mano. Y Cervantes se va a se va a Italia porque era muy alto. ¿Cuánto creen que medía Cervantes? Como unos 70. Unos 70. Unos 70. Para la época era muy de alto. mi estatura, o sea, un flaconete nada más que si era flaco. Por eso yo les digo, o les he dicho muchas veces que este mito sobre Napoleón, que era un hombre muy bajito, esa es mentira, era muy alto. Napoleón también medía como unos 70. Alto para esa época. Pero bueno, el punto es que este dato de la estatura de Cervantes es súper importante, porque en algún momento buscaron sus huesos, pero te llegamos para allá. Entonces Cervantes llega a Italia, se vuelve guardaespaldas y eventualmente llega una guerra santa, por así decirlo. Y Cervantes, para buscar el perdón, se alista en la Armada Española, va a pelear en una famosa batalla, que es la batalla de Lepanto. Ya le toca muy mal, les va muy mal, muy, muy mal. Y en esa batalla le dan un balazo en la mano izquierda. Y antes, para disparar un arma, era un proceso complicado, porque necesitabas tus dos manos. No podías sentarte y jalar el gatillo. Necesitabas tus dos manos porque le metías la pólvora, empujabas, luego metías. O sea, es todo un proceso. Y el que lo hiciera más rápido era el mejor soldado. Y Cervantes era muy buen soldado. Les digo que era muy peleonero. Pero eventualmente Cervantes se queda mal de la mano. Lo mandan de regreso con unas cartas destacando su labor en la batalla, diciendo que era un personaje muy valiente. Cuando viene de regreso, unos piratas agarran el barco, ven las cartas y dicen, este es alguien muy importante. ¿Quién sabe qué diga esto? Pero Es una carta de recomendación. una carta de recomendación. Y es real, es lo malo que te recomiende alguien. O sea, por ejemplo, yo a Fernanda no le voy a poder aceptar una panada, porque tal que me agarran. Porque le pasa horrible, se queda ahí guardado porque todo el mundo dice, esto es bien importante. Sí. Y van subiendo el rescate. Exacto. Pero entonces llega la mamá con las hermanas y dice, bueno, venimos por los hijos. Ah, bueno, este le sale, te voy a inventar el número, 100 monedas de oro y este le salen 1000. No, pero ¿cómo? Que ustedes son millonarios y ahora estamos viendo aquí unos papeles. No, pues denme al barato. Porque tiene sus dos manos funcionales, porque está más joven y que se lo llevan. 5 años lo dejaron preso. No se pudo escapar nunca. En esos 5 años juntaron 450, 470 monedas de la época y unos frailes, un grupo de religiosos. Los trinitarios. Que se intercambiaban, decían, a ver, yo me intercambio por este secuestrado y que déjenme a mí, ¿no? Para que él no sufra. Bueno, algo así. Pero ellos pagaron el rescate de él, se lo llevan y ya en Madrid lo meten a la cárcel. Porque andaba ahí, nunca se lo comproban, eso sí es falso. Pero bueno, decían que se robaba dinero de los impuestos. Era recaudador. Era recaudador de impuestos. Y bueno, total que el pobre termina en la cárcel y ahora sí empieza a escribir el Quijote. Pero fíjate que lo más curioso es que el Quijote está dividido en 2 partes. El primero fue un éxito, Fernanda, mundial, mundial. Fue un éxito tan grande que pocos no saben. Fíjate esto, que hay una versión pirata del Quijote y una versión alternativa del Quijote. Sí. Fíjate lo que te estoy diciendo. Un tipo se cansó de esperar al Quijote. Se cree que pudo haber sido Lope de Vega, lo cual dudo porque el señor estaba muy ocupado, o uno de sus discípulos, pero tuvo que ver. El Quijote de Avellaneda. Es el Quijote falso. O sea, imagínate, es como una versión no autorizada del Quijote y ahí te cuentan en qué continúan las aventuras. Y Cervantes se enoja, pues habían pasado 10 años. Él no lo había terminado, pero ya iba en el proceso. Escribe la segunda parte y se burla del propio Avellaneda. Así es. Incluso lo hace presentarse en el libro. ¿Todo desde la cárcel? O No, sea, el ya Quijote está lo afuera. escribe. No, ella escribe el principio en la cárcel, lo termina afuera y ¿Año? Luego... 1600, mediados del 17. Sí. Mediados del 17, es una ¿Cómo buena distribuyen en ese momento el Quijote a el mundo? De entrada, los españoles estaban en todo el mundo, Fer. O sea, era la capital del mundo. El Quijote llega en un muy buen momento histórico porque el Quijote es lo que es gracias a que España estaba en el momento de mayor extensión de su historia y se lo llevaron a todo el mundo. Y empezaron a imponer, no a imponer, pero bueno, a llevarse su cultura y eventualmente empiezan a traducir el Quijote. La segunda parte del Quijote la tradujeron como a 30 idiomas, de verdad. Fue un libro muy importante en su época. Él se muere justo después de eso y ahí te va lo curioso del... Pero no goza, porque le fue mal toda su vida.
no tuvo dinero. Los últimos 10 estuvo años vivió encarcelado. tranquilo. O sea, un desastre. Por lo menos le cayó una lanita antes No, de sí, morirse los últimos por el 10 tema años, del sí. Quijote. Sí. Ah, bueno. Lo único con lo que él siempre se quedó ganas fue triunfar en el teatro. Y nunca lo logró. Pero es que era mediocre. No. Mira, no había es que fuera manera. mediocre, te lo voy a poner así. Es como si. Yo siempre he pensado que el cine, el teatro, todo esto es para divertirse. Deja tú las pretensiones, ¿no? Cualquiera puede disfrutar una buena canción, una buena película, lo que sea, sin pretensiones. Pero Cervantes es como si escribiera cine de autor rumano y Lope de Vega escribía Los Vengadores. Pues claramente. La gente disfrutaba ir a ver más Los Vengadores Sí, que una obra que de verdad estaba muy avanzada para el intelecto de la época. Lo que pasa es que escribía muy bien. ¿Qué iba a decir, maestro? Yo te iba a contar que ahí hay dos cosas que le debemos a Cervantes. La locura del libro. Son dos locuras las que nacen ahí. La locura de Alonso Quijano, que por andar leyendo libros se cree los libros y se vuelve caballero andante. Y la otra locura de San Ignacio de Loyola. Claro. San Ignacio, después de leer vidas de santos, se cree santo y salen a conquistar el mundo. Y es la locura de Trueba y de todos los que leen, que de tanto leer el pasado te lo acabas por creer y hasta te lo inventas cuando no te queda más remedio. Es la primera vez que el libro se le mete en la cabeza a alguien y te transforma. El Quijote. El Quijote. Habría que platicar. Yo quiero organizar, y esto ya lo había dicho, días en que hablemos de la historia del libro. Es decir, eso está padre. sí, y hablar de las historias. Ayer, por ejemplo, tuve que repasar Edipo Rey. Ajá. ¡Wow! Es Sí. una locura, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que platicar.